Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 30. Capítulo 236. Gracias a la presentación de Kikuri Hiroi, todos conocieron a Yoyoko Otsuki y se mudaron al salón. Pero incluso sentada en el salón, Yoyoko Otsuki todavía tenía esa expresión de simplemente no puedo entender esto, mirando con desaprobación a los 4 miembros de la banda Kesoku. ¿Estas 4 chicas realmente se toman la banda en serio? ¿Tienen a alguien como Minami Souji como guitarrista, y aún así deciden no dejarlo subir al escenario? Si tuvieran el nivel de habilidad de Minami, esta banda podría alcanzar fácilmente un nivel completamente nuevo. Con los brazos cruzados y visiblemente irritada, Yoyoko murmuró para sí misma. Y ni siquiera ven lo increíble que es Minami-san. La banda Kesoku no es tan buena, ¿verdad? One-chan, hace más de un mes que no vienes a ver el concierto de nuestra banda solo para ver a este grupo, me voy a enfadar muchísimo. Minami-san toca increíblemente bien, ¿por qué lo dejaron en la banca? Minami, que seguía quejándose, miró de reojo a Kikuri Hiroi. Sintiendo la mirada penetrante de Minami como agujas, la sonrisa traviesa de Hiroi se congeló instantáneamente. Esa fue la expresión que puso Minami cuando estaba a punto de negarle la comida esa noche. Minami-kun, no le hagas caso. Siempre es así. Pero aunque hable con dureza, en el fondo es muy amable. Ella se acercó y susurró, ¿en serio? Muy genial. Minami miró a Yoyoko Otsuki. Con solo mirarla, pudo identificar su tipo, una tsundere clásica, de esas que hablan con voz grave pero tienen un corazón tierno. Una especie en vías de extinción. Pensando en esto, Minami exclamó. Otsuki-san. Ah. Minami-san, ¿qué pasó? Yoyoko Otsuki, que acababa de reprender a las chicas, ahora estaba toda sonriente y amable. Recuerdo que eres el guitarrista y vocalista principal de Sideros, ¿verdad? ¿Puedo preguntarte por qué estás aquí hoy? ¿Por qué? Bueno, vine a ver a la banda Kesoku, ya que podrían ser nuestros competidores en el próximo Festival de Música de la Generación Adolescente. Entonces su tono se volvió desdeñoso. Pero, para mi decepción, su desempeño fue solo razonable. Realmente decepcionante. Sus palabras fueron hirientes. Como profesional de la escena musical, ser criticado por ella sería doloroso, no solo para Kesoku Band, sino para cualquier banda. Principalmente porque, además de Rayo Yamada, los demás, Hitori Goto, Nijika Ihichi e Ikuyo Kita, no eran conocidos por su resiliencia. Escuchar palabras tan duras podría fácilmente quebrantar su confianza. Minami estaba a punto de hablar en su defensa, pero antes de que pudiera. Otsuki-san, ¿puede decirnos exactamente qué cree que está mal en nuestra presentación? Minami se sorprendió. No fue Rayo quien habló, pues él creía que era el más reticente a las críticas, sino Nijika Ihichi, la chica amable y sensible que más le importaba. Ella estaba mirando directamente a Yoyoko. Minami estaba impactada. Nijika siempre asumía la culpa de todo, priorizando al equipo. Enfrentarse así a Yoyoko era completamente inusual en ella. Pero luego sucedieron cosas aún más sorprendentes. Yo también lo creo. Si pasa algo, por favor, háganoslo saber, dijo Ikuyo Kita con seriedad. Yo también, añadió Hitori Goto, levantando tímidamente la mano. Ninguno de ellos parecía desanimado o molesto. Incluso Rayo, aunque permaneció en silencio, parecía no molestarse por las duras críticas de Yoyoko. Minami se quedó atónita. Esta no era la banda Kesoku que recordaba del principio. En aquel entonces, eran mucho más frágiles y se dejaban influenciar fácilmente por las críticas. Ahora eran diferentes. Mientras Minami aún procesaba la información, Kikuri se acercó sigilosamente, sonrió y susurró. Minami-kun, estás demasiado cerca de ellos, por eso no te diste cuenta. Han crecido. Ella se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su mano. En aquel entonces, Hitori-chan jamás habría reaccionado en una situación así. Y Rayo, a ella nunca le importó lo que pensaran los demás, pero habría sido la primera en reaccionar agresivamente. Ahora, ambos están más tranquilos. Ella continuó, gracias a ti, han ganado más confianza. Como estabas tan cerca, no te dabas cuenta. Cuanto más cerca estás, menos ves, ¿sabes? Minami miró a Kikuri, impresionada. Por fin te conquisté con mi encanto, Minami-kun, rió Kikuri. No. Minami negó con la cabeza, impasible. Simplemente no puedo creer que alguien como tú pudiera decir algo tan agradable. Minami-kun, ¿qué imagen tienes de mí? ¿Un músico perezoso, oportunista y despreciable que pide dinero prestado a los niños? Ay. Minami-kun, eso duele. Me muero. Rápido, masajéame el pecho. Llamaré a la policía. Con el ceño fruncido, Minami cogió su teléfono móvil. ¿Qué espera? No llames a la policía. Solo bromeaba. Un gemido resonó cuando Kikuri se apresuró a evitar que Minami Souji marcara el 110. Minami. Con una expresión silenciosa, Minami guardó su teléfono y decidió no molestarse por las payasadas de Kikuri. Después de todo, lo que dijo antes tenía sentido. Quizás porque había estado tan cerca de la banda Kesoku todo este tiempo, no había notado su crecimiento. Mientras observaba a las chicas charlando casualmente con Yoyoko Otsuki, Minami no pudo evitar suspirar por dentro. Nunca imaginó que habían crecido tanto sin que él se diera cuenta. Aunque aún tenían algunas asperezas que limar, ahora eran capaces de afrontar y solucionar sus problemas sin depender de su ayuda. Y eso solo significaba que el futuro de Kesoku Band no se limitaría a un mero festival de música de la generación adolescente. Sin la intervención de Minami, las chicas habrían lidiado con la franqueza de Yoyoko por sí solas. De hecho, Nijika Ihichi y los demás incluso recibieron valiosos consejos de ella, cosas que solo alguien de la industria notaría, inconsistencias rítmicas en la batería. El bajo de Rayo Yamada siendo demasiado dominante y la forma incierta de tocar la guitarra principal de Ikuyo Kita.
Yoyoko lo señaló a todos sin rodeos. Sus palabras eran duras, su tono condescendiente, sus brazos cruzados con aire de superioridad. Sin embargo, a ninguna de las chicas de la banda Kesoku parecía importarle. De hecho, es posible que Rayo ya haya notado la naturaleza tsundere de Yoyoko. Durante la cena. Yoyoko-senpai, te encanta el tempura de camarones fritos, ¿verdad? Toma un poco más. Con su habitual expresión impasible, Rayo le ofreció un poco. No seas ridículo. No me gusta nada eso. A pesar de parecer reacia, Yoyoko vertió su tempura en el tazón de Rayo. Entiendo, entonces comeré por ti, respondió Rayo secamente, devorando el camarón en solo unos pocos bocados. Más tarde. Yoyoko-senpai, quizá no te guste el tempura, pero el filete teppanyaki que preparó Minami es increíble. Deberías probarlo. ¡Pum! Que estoy a dieta. No puedo comer filete empanizado. Ah, entonces me encargaré de eso por ti. Unos minutos después. Yoyoko-senpai, parece que te encantan las tortillas enrolladas. Ya has comido varias. Arg. Que esto es para Kikuri Nee-san. No me gusta. Un poco más tarde todavía. Yoyoko-senpai. Rayo. Para. ¿No ves que está a punto de llorar? En resumen, fue una cena ligera y agradable para Rayo. La comida estuvo increíble. Espero poder escuchar a Minami-san tocar la próxima vez. Yoyoko hizo una profunda reverencia ante Minami. No fue nada. Minami sonrió. Fue algo muy pequeño. Simplemente la invitó a cenar y, a cambio, obtuvo información privilegiada. Por ejemplo, este festival de música de la generación adolescente comienza con un análisis de demos por parte de los organizadores, combinado con una votación en línea como primera ronda de selección. Además, se postularon 100 bandas y solo 30 avanzaron de la selección inicial a la siguiente fase. ¿Una comida para todo eso? Valió la pena. Mientras Minami observaba, Yoyoko miró discretamente a su alrededor. Después de confirmar que Rayo no estaba, dudó, luego sacó algunos boletos de su bolso y se los entregó a Minami. Estas son entradas para el concierto de nuestra banda en Shinjuku Fault. Si no es mucha molestia. ¿Estás invitando a Minami a tu show en vivo? Yoyoko-senpai, ¿te gusta? Como un fantasma, Rayo apareció detrás del hombro de Yoyoko. Y Yoyoko se quedó congelada. Sus instintos le dijeron que simplemente lo admitiera. Pero la expresión engreída e irritante de Rayo solo la hizo querer hacer exactamente lo contrario. Aún así. Mirando a Minami y sintiendo la mirada de Rayo en su espalda. En conflicto. ¿Qué en conflicto? ¿Qué en conflicto? No tengo nada que decir. Me voy. Como un gatito asustado, Yoyoko dejó escapar un pequeño grito y salió corriendo presa del pánico. Minami. Miró los billetes que tenía en la mano y luego la figura de Yoyoko alejándose. Como era de esperar, las tsunderes son delicadas en todas partes excepto en la boca. Realmente no deberías provocarla así la próxima vez. Le dio un golpecito en la mejilla a Rayo. K. Rayo estuvo de acuerdo sin dudarlo. Pero, si realmente escuchó. Eso era discutible. Aún así, a Minami no le importó. Dado que la banda Kesoku ahora podía mantenerse sin su ayuda. Quizás podría empezar a centrarse en otra cosa. Por ejemplo. Usa, carta de invocación de hija aleatoria. Observó el simulador con interés. Capítulo 237. El crecimiento de la banda fue rápido. Gracias al recordatorio de Kikuri, Minami ya se había dado cuenta de esto. Las niñas, que antes necesitaban su estímulo y apoyo, sin saberlo lo encontraron y ahora podían seguir adelante a su lado. Esto le trajo una sensación de alivio a Minami, al mismo tiempo que le recordó algo que quería usar antes, la carta de invocación de hija aleatoria. Tenía pensado usar la tarjeta de invocación aleatoria de la hija, después del festival de música para adolescentes, pero parece que la banda ya no necesita mi constante preocupación. Sentado en su habitación en el primer piso del edificio Starry, mirando el simulador, Minami se levantó y tomó un sorbo de agua. Como los asuntos de la banda ya no requerían su atención, ahora podía concentrarse en sus propios asuntos. Sin embargo, Minami miró la explicación de la carta de invocación aleatoria de la hija en el simulador. Y carta de invocación de hija aleatoria. Cada simulación, cada nueva vida que nace, es a la vez una coincidencia y un destino. Tus constantes decisiones, tus intentos, han construido incontables líneas temporales donde la realidad y el azar se entrelazan. En este momento, todo se cruza. Cuando te reencuentres con ellos, ¿seguirás cargando con la responsabilidad de un padre, como en la simulación? A costo, 800 puntos de atracción para activar el objeto. Escuchará su petición. Como padre, ¿deberías cumplirla? 800 puntos de atracción por un solo uso, murmuró Minami para sí mismo. Hizo clic en la pestaña de elementos del simulador mientras estaba sentado en la mesa. La última vez que lo revisó, sus puntos de afecto eran 1660. Pero después de 2 días de acumular puntos, tu puntuación aumentó. Desde el año 1660 anteriormente se llegó hasta el año 1840. Parecía mucho, pero en realidad solo fue suficiente para 2 usos de la carta de invocación aleatoria de la hija. Sin embargo, más allá del tema de los puntos de afecto, había otras cosas a las que Minami debía prestar atención. En lo más alto de la lista estaban las condiciones básicas de vivienda. La ropa, la comida y el transporte no fueron un problema para Minami. Mientras trabajara un poco más duro en Licorreco, atender las necesidades de su hija no sería un gran problema. El verdadero problema estaba en la vivienda. No podía dejar que su hija viviera con él en la habitación en la que estaba, ¿verdad? Después de todo, este era el primer piso del edificio estrellado, adyacente al salón estrellado.
si Yamada Rayo, Goto Tori o cualquiera de los otros vieran a su hija manifestarse en el mundo real. Definitivamente esto no era algo que se pudiera ignorar fácilmente. Y además de esa preocupación, había otras cosas de las que Minami tenía que preocuparse. Eso es. Límite de tiempo. Minami apoyó su rostro en su mano, examinando la descripción del artículo, tarjeta de invocación de hija aleatoria. Basándose en la descripción del objeto, no vio ninguna mención de cuánto tiempo permanecería la hija en el mundo real después de la manifestación, o cuánto tiempo podrían permanecer juntas. Por ejemplo, si la hija manifestara 800 puntos de atracción, solo podría permanecer en el mundo real durante 2 o 3 días antes de regresar a la línea de tiempo de simulación. Si ese fuera el caso, utilizar este artículo no sería ningún problema. Podría usarlo ahora, satisfaciendo su curiosidad sobre cómo sería su futura hija. Pero, si lo usó sin cuidado, y la hija que se manifestó no pudo regresar a la línea de tiempo de la simulación. Eso sería un desastre enorme. Una hija, viviendo para siempre en el mundo real como una niña sin nombre e indocumentada, permaneciendo en su casa, eso sería lamentable. Por lo tanto, sin importar cómo mirara la situación, la carta de invocación aleatoria de la hija no era el tipo de objeto que pudieras usar casualmente, sin pensar. ¿Existe una fecha límite? Justo cuando Minami estaba perdida en sus pensamientos, la pantalla del simulador, que previamente había estado tranquila, de repente mostró un mensaje. ¿Desea gastar 50 puntos de atracción para ver la descripción detallada del artículo? ¿Sí o no? ¿Descripción detallada del artículo? Minami se animó, pero no pudo evitar sacudir la cabeza negativamente. Como era de esperar, su simulador era lo más extraño que jamás había existido. Para ver una descripción detallada de un artículo, necesitaba gastar 50 puntos de pasión. Fue como comprar un dispositivo muy complejo sin manual de instrucciones y que luego el fabricante te envíe un mensaje que diga, páganos 50 y te enviaremos el manual. Pero Minami no estaba muy preocupada. Después de todo, su simulador siempre había sido extraño, y esta no era la primera vez. En lugar de preocuparse por ello, pensó que sería mejor simplemente pagar los puntos y obtener la descripción completa. Con eso en mente, Minami hizo clic en la opción sí. A medida que un efecto dominó se extendía por la pantalla, la descripción detallada de la carta de invocación aleatoria de la hija apareció ante él. No. En lugar de una explicación detallada, fue más bien. ¿No son solo 2 líneas adicionales? Al ver la descripción, que era casi idéntica a la original a excepción de 2 líneas adicionales, la boca de Minami se torció. ¿Realmente valió la pena por 50 puntos de afecto? Sintiéndose como un tonto, Minami sacudió la cabeza con incredulidad, pero permaneció concentrado en las 2 nuevas líneas de explicación. Al menos esta vez, el simulador no intentó engañarlo nuevamente. La nueva nota era exactamente lo que Minami esperaba, una explicación sobre el límite de tiempo. El personaje manifestado por este objeto posee todos los recuerdos del anfitrión. El personaje manifestado por este objeto puede aparecer en el mundo real durante 8 días. La primera frase fue fácil de entender. Esto significaba que la hija que se manifestó en el mundo real recordaría a Minami como su padre. No habría ninguna situación embarazosa en la que ella apareciera y no lo reconociera. Esto tranquilizó a Minami. Al menos no tendría que perder el tiempo dándole explicaciones a su hija. La segunda línea era aún más simple. Como sospechaba, hay una fecha límite. Al darse cuenta de que la manifestación solo duró 8 días, Minami asintió para sí mismo. 100 puntos de afecto por día, totalizando 800 en 8 días, exactamente como en el método de cálculo habitual del simulador. Muy razonable. 8 días, no está tan mal. No es que Minami estuviera alardeando. Cuando llegó a Akita, ya tenía cierta experiencia en el cuidado de niños. En ese momento, siendo nuevo en la zona y desconocido con los alrededores, y también teniendo un don para tratar con los niños, a menudo pedía a los jóvenes vecinos que lo ayudaran con las tareas del hogar. Prepararan comidas y, a veces, incluso le dieran masajes en la espalda. Para ser honesto, él era bastante popular entre esas chicas, y a veces incluso le ofrecían sus bocadillos. Minami simplemente aceptó, comiendo ocasionalmente los bocadillos que le ofrecían mientras continuaba aprendiendo. Entonces, cuando se trataba de cuidar niñas pequeñas, Minami se consideraba bastante experimentada. Ahora, todo lo que quedaba era. Vamos a hacerlo. Sí. Como la memoria y el momento de la manifestación ya habían sido explicados, y no había motivos para preocuparse, no había motivo para dudar más. Podría usar la carta de invocación aleatoria de la hija, inmediatamente. ¿Quién aparecerá? Minami nunca entendió el atractivo de los juegos móviles estilo gacha y por qué los jugadores se obsesionaron tanto con ellos. Pero ahora mismo, en este momento, podría, de alguna manera, atraer a aquellos jugadores que disfrutan robando cartas. Hasta ese momento, Minami tenía 6 hijas. Estaba Souji Miyuki, que tenía un poco de ansiedad social, heredada de su madre, Goto Tori, pero aún así era mucho mejor que ella. Luego estaba Souji Yuna, con una personalidad extraña, igual que su madre, llamada Rayo, incluso imitándola y provocando frecuentemente a Minami haciéndose pasar por su madre. Souji Haruto, por otro lado, era todo lo contrario, amable y elegante, aspiraba a ser una chica de literatura. Y luego estaba Souji Nayuki, el alegre y lindo, un completo contraste con la personalidad de Inoue Takina. A continuación, estaba Souji Mirai, la excéntrica chica que quería convertirse en actriz e incluso soñaba con casarse con su padre, producto de una unión con Shinjo Aken. Por último, estaba Souji Mei, una chica fría e introvertida apasionada por la ciencia que aspiraba a convertirse en física, fruto de una reciente simulación con Futaba Ryo. En cuanto a las hijas de Nijika y Kita, su historia nunca fue contada en la simulación, por lo que Minami no pudo decirlo con seguridad. Después de todo, era posible que en lugar de ello naciera un niño. Pero, mirando las 6 hijas que ha tenido hasta ahora. ¿Por qué tengo la impresión de que todos parecen un poco pegajosos? Minami revisó los registros del final feliz simulado con cada una de sus hijas. Se sentó de nuevo. Sin duda, fue bueno que a sus hijas les agradara.
pero recibiendo mucho cariño de sus hijas. Me pareció un poco inapropiado. Sin embargo, no importa. Minami extendió su dedo y miró la página del simulador. Con una probabilidad de 1 en 6, más la posibilidad de que Nihika y Kita tuvieran un hijo, la probabilidad pasó a ser 8 en 8. Siempre y cuando no terminara con Souji Yona, que tenía un complejo paternal muy fuerte, o Souji Mirai, que quería casarse con su padre, sería un éxito. Después de todo, aunque sus otras hijas también pudieran tener un ligero complejo de inferioridad paternal, ninguna de ellas había llegado tan lejos como Souji Mirai, quien abiertamente declaró que quería casarse con su padre. O Souji Yona, quien frecuentemente pretendía ser su madre para atraerlo a su habitación. En cualquier caso, siempre y cuando no fuera Souji Mirai o Souji Yona, cualquier otra cosa serviría. Incluso si fuera Souji Mirai o Souji Yona. Minami no estaba muy preocupada. Como se mencionó anteriormente, tenía experiencia en el cuidado de niñas. Quizás esta podría ser una oportunidad para ayudar a esas dos hijas con un complejo de inferioridad paternal a salir adelante. Con un poco de la esperanza típica de un jugador de gacha, Minami colocó su dedo en el menú de elementos del simulador. ¿Quieres activar la carta de invocación de hija aleatoria por 800 puntos de pasión? ¿Sí o no? Sí. Sin mucha vacilación. Minami hizo clic en sí. En el siguiente instante, una larga onda se extendió desde la página del simulador frente a él. Fue como tirar una piedra a un lago en calma. La pantalla de simulación, una vez pacífica, comenzó a ondularse y las ondas que se propagaban se intensificaron. Los puntos y las líneas comenzaron a converger. Al mismo tiempo, una luz cegadora brilló, tan intensa que Minami no pudo evitar cerrar los ojos. Cuando Minami volvió a abrir los ojos, encontró a alguien parado frente a ella. Era una mujer joven, quizá de poco más de 20 años. Su rostro era pálido, pero saludable, con un brillo rosado y unos grandes y hermosos ojos carmesí. Su cabello negro hasta los hombros parecía ordenado y bien peinado. Probablemente era una estudiante universitaria. Llevaba un uniforme negro con un cuello blanco en la parte superior, una bufanda marrón oscuro alrededor del cuello y una falda larga debajo. Ella estaba allí, elegantemente posicionada, con una sonrisa casi perfecta y magnética que parecía irradiar calidez, haciendo que otros instintivamente quisieran acercarse a ella. Y esa aura. De todas las chicas que Minami conocía, solo había una que poseía eso. Esa persona era la chica de cabello rosa con una sonrisa radiante y cautivadora, Shinhwa Ken. En ese momento, la identidad de la chica que tenía frente a él comenzó a aclararse. Sin lugar a dudas, ella era la segunda hija de Minami que él no quería manifestar, la hija de Shinhwa Ken, Souji Mirai. Y cuando la niña vio a Minami, sus tranquilos ojos carmesí se llenaron rápidamente de una intensidad apasionada que ni siquiera Minami pudo controlar. Estallido. La puerta se cerró de golpe. Minami, parada afuera, no pudo evitar una exclamación de asombro. ¿Qué demonios? No pudo resistir la tentación de abrir nuevamente el simulador y comprobar una vez más el contenido en la pantalla. Después de confirmar que efectivamente había usado la carta de invocación aleatoria de la hija, murmuró. El contenido es correcto. Minami estaba completamente confundida. ¿Por qué la hija era mayor que él? ¿Estás seguro que esta es mi hija? ¿Por qué ella es mayor que él? Inicialmente, Minami esperaba cuidar a una niña, quizás de 5 o 6 años, alguien con quien ya tenía experiencia. Pero en el momento en que Souji Mirai habló, quedó completamente estupefacto. ¿Qué edad tienes? 5 o 6 años. Souji Mirai parecía estar ya en la universidad. Y, por supuesto, para empeorar las cosas, era una hija con un complejo de inferioridad paternal. Minami ya estaba empezando a sentir dolor de cabeza. Finalmente, se dio cuenta. Aunque la tarjeta de invocación de hija aleatoria decía hija aleatoria, no especificaba una edad. En otras palabras, al usar este elemento, la edad de la hija también sería aleatoria. Ella podría ser una niña o una adulta. Lo que lo frustró aún más fue que, en ese momento, Souji Mirai adulto estaba en su habitación, todavía sonriendo mientras tocaba la puerta, preguntando por qué no entraba. A través de las simulaciones, Minami comprendió claramente el complejo de inferioridad paternal de Souji Mirai. Estar en la misma habitación con ella sería una situación extremadamente incómoda en todos los aspectos. Tenía suficientes razones para sospechar que su hija podría intentar algo con él. Espera, no, ella era mayor ahora, así que debía ser su hija mayor intentando algo con la actual Sota Minami. ¡Puaj! Solo pensándolo. La cabeza de Minami comenzó a latir de nuevo. Capítulo 238. Ah. Hace tanto tiempo que no como la comida de mi padre. Está deliciosa. La muchacha educada devoró rápidamente la comida que tenía delante, refunfuñando. He comido la comida de mamá desde pequeña. Hacía tanto tiempo que no comía algo tan delicioso. ¿Por qué, papá? ¿Cocinas también? En ese momento, Mirai estaba llena de quejas, completamente perpleja. Porque me daba pereza y no quería hacerlo, le pedía a Ken que lo hiciera. Minami, que estaba mirando su teléfono celular, tratando de encontrar un hotel que no requiriera identificación, respondió casualmente. A él no le importaba la imagen que tenía de un padre en los ojos de Mirai. De hecho, cuanto peor fuera su imagen en la mente de ella, mejor. Él quería que ella se desilusionara, disminuyendo el afecto que sentía por él. Necesitaba empezar a cambiar su complejo de padre ahora. Pero es muy típico de papá, admitirlo todo con tanta convicción y honestidad. Con razón esa mujer torpe, tonta e idiota le gusta. Ajá. Lo apuntaré. Hoy me gusta aún más papá, después de conocer una faceta suya que otros desconocían. Con una sonrisa traviesa, Mirai anotó la información en su celular. Minami. Ah, ese complejo de padre tan pesado. ¿Esta psicología inversa realmente aumenta tu afecto por mí?
Como cualquier hombre normal, Minami realmente no podía entender cómo funcionaba el complejo paterno en la mente de alguien. ¿Y llamar así a tu madre? Pero, ¿mujer tonta e idiota? Sí, Shinjo-san a veces podía ser un poco tonto y fácilmente manipulable. Pero ¿no es un poco inapropiado que usted, como su hija, diga eso de ella? Minami no pudo evitar sacudir la cabeza negativamente. Pero también sabía. Minami quería abordar la personalidad de complejo de padre de Mirai. Para lograrlo, decidió desviar la atención de sí mismo. Minami pensó por un momento y luego habló. Parece que ya te has matriculado en la universidad para estudiar artes escénicas, ¿verdad? ¡Guau! Gracias a la ayuda de papá. Has gastado muchísimo dinero en mí desde pequeña, matriculándome en clases de teatro e incluso ayudándome a entrar en una universidad de artes escénicas muy famosa en Tokio. Te quiero aún más, papá. Silbar. Dejémoslo de lado por ahora. ¿Cómo va el curso? En casa, papá incluso me ayuda a escribir guiones y ensaya diálogos conmigo. Ay, te quiero mucho, papá. ¿Cómo están tus notas en la universidad? No te preocupes, papá, no te voy a avergonzar. Saqué las mejores notas en todas mis materias. ¿Te gusta una hija como yo? ¿En serio? ¿No puedes hablar de nada más que de mí? No puedes hablar de nada más que de papá. Ahora que lo pienso, ¿de qué más se puede hablar aparte de papá? Puaj. Mirando el rostro de Mirai, ¿qué parecía decir? ¿No hay nada de qué hablar aparte de tu padre? Minami no pudo evitarlo y respiró profundamente. ¿Qué clase de complejo de inferioridad paternal tiene esta chica? Ella no puede decir 3 frases sin mencionarlo. ¿Qué demonios le enseñó Shinjo a Kane a Mirai en casa? Minami dudaba seriamente que la educación inadecuada de Akane fuera la causa de la condición de Mirai. Pero, al menos es la persona que le gusta. Eso fue lo único que le trajo consuelo a Minami. Al menos eso significaba que Mirai tenía buen ojo para la gente. Ella podía reconocer los méritos de alguien tan perfecto como él, Minami, el número 1 del mundo. Pensando de esta manera, Minami se sintió mucho mejor con la situación. Lo más importante es que realmente no esperaba eso. Mirai recogió sus platos y miró alrededor de la habitación antes de fijar su mirada en Minami. Mientras lo miraba, su hermoso rostro tenía una expresión similar a la de un animal carnívoro observando a su presa. Aunque papá parece tan guapo y sereno ahora, con un aire académico, tú, cuando eras más joven, tampoco eras malo. La Minami actual era muy diferente de la figura tranquila y erudita que recordaba, la que siempre sostenía un libro, leyendo bajo el sol de primavera, con todo limpio y organizado. Ahora, sus ojos eran penetrantes, su expresión segura y serena. Su corto cabello negro estaba despeinado, pero había una inexplicable energía juvenil en él. Su voz era clara, haciendo que Mirai quisiera escucharla una y otra vez. Lo más importante fue, esa sensación de estudiante de secundaria hizo que Mirai, que ahora era incluso mayor que Minami, sintiera una extraña sensación de inversión de roles, como una hermana mayor que depende de un chico más pequeño. Ten cuidado con lo que dices, Mirai, dijo Minami. Jeje, al contrario, quiero decir que con un padre así, no creo que ninguna chica pueda mantenerse racional, ¿verdad? Mirai, que había lavado los platos y los había colocado en el escurridor, se sentó en la silla frente a Minami. Mi madre también me contó que mi padre era prácticamente un súcubo andante durante su época de estudiante. Siempre había al menos una carta de amor en su zapatero cada semana, y cada San Valentín, la caja de zapatos rebosaba de bombones. No me trates como si fuera un personaje de un anime para adultos. No es esa la pura verdad. Si bien es cierto, no es tan exagerado como lo hace parecer su madre. Minami negó con la cabeza. Lo que dijo Mirai era, de hecho, cierto. En el año que estuvo en este mundo, tenía que sacar una carta de amor de su caja de zapatos cada semana. El periodo más notable fue durante su primer año de secundaria. Siempre había varias chicas confesándole sus sentimientos. Algunos eran veteranos y otros eran estudiantes de primer año. Había deportistas, estudiantes de arte y mucho más. Pero en ese momento, Minami estaba completamente concentrada en sus estudios y encontraba el amor muy problemático, por lo que rechazó todas las confesiones, sin dejar ninguna sin respuesta. Quizás porque rechazó a tantas, el número de confesiones ha disminuido este semestre y no ha sido tan abrumador como antes. Como era de esperar de tu padre, ya eras muy popular en tus días de estudiante. Mirai suspiró mientras escuchaba las palabras de Minami. Aunque algunos chicos le confesaron sus sentimientos durante su estancia allí, ni siquiera se acercó al nivel de popularidad de Minami. ¿Cómo podría ser tu padre si no fuera tan excepcional? Respondió Minami, mirando de reojo a Mirai con seguridad. Oh. Sorprendida por la respuesta de Minami, Mirai se quedó momentáneamente sin palabras. Esto se debió principalmente a la forma extremadamente segura en que hablaba. Sin embargo, Mirai se recuperó rápidamente y sonrió felizmente. Ese sentimiento ligeramente narcisista es exactamente igual al padre que recuerdo. Es solo la verdad, no narcisismo, corrigió Minami y colgó el teléfono. Como era de esperar, todavía no ha podido encontrar un hotel que permita el check-in sin identificación. Y francamente, incluso si existieran hoteles tan sospechosos, Minami nunca dejaría que Mirai se quedara en uno de ellos. Después de todo, ella era solo una niña. ¿Esa fue una situación bastante complicada? Minami negó con la cabeza, considerando otras opciones. Mientras Minami estaba absorta en sus pensamientos sobre cómo organizar el alojamiento para Mirai. Mirai, después de observar su entorno, de repente exclamó, «Oye, ¿no es esta la sala de espectáculos, Starry, propiedad de mamá Nijika y tía Seika?» Minami se sorprendió al escuchar sus palabras. «¿Cómo sabes de Nijika y Seika?» «¿Y todavía llamas a Nijika, mamá?», preguntó Minami de inmediato. No fue ninguna sorpresa que Minami preguntara eso.
La cuestión crucial era que, en la línea de tiempo simulada de Shinjo Akane, dado que Minami había centrado toda su atención en Akane, su relación con la banda era solo al nivel de una buena relación, como mucho. Buenos amigos. En la simulación, no hubo recuerdos ni escenas en las que Mirai se refiriera a Nijika como mamá. La única persona que Mirai debería haber conocido era Ritka. Entonces, ¿por qué parecía tan familiarizada con Nijika y Seika? Minami sintió que algo andaba mal. Tenía la vaga sensación de que, aunque Mirai todavía era su hija, podría provenir de una ruta de simulación que él desconocía. Tal vez. Fue un viaje en el que se casó con Shinjo Akane y los miembros de la banda. Esta era una pregunta que Minami necesitaba resolver. Luego preguntó directamente. Lo que dijo Mirai a continuación confirmó sus sospechas. No lo sabes, papá. En el futuro, no solo te casarás con mamá, sino también con Rayo Mama, Kita Mama, Nijika Mama y Itori Mama. Parecía que Mirai se había dado cuenta de que Minami hablaba en serio, y dejó de ser traviesa en el momento en que se sentó, explicándole pacientemente, al menos, así será en mi futuro. Después de escuchar a Mirai, Minami reflexionó por un momento. Aparentemente, la carta de invocación de hija aleatoria ya no consistía simplemente en generar aleatoriamente una edad o una hija. Este objeto incluso podría convocar aleatoriamente a hijas de diferentes futuros o rutas de simulación. Bueno, eso es realmente. Minami bajó la mano. El futuro siempre está cambiando. Era natural que la carta de invocación de hija aleatoria tuviera tal efecto. Pero más allá de eso. Minami levantó la cabeza. Mirai, ya que has llegado a estas horas, ¿hay algo que quieras decirme? ¿O tienes alguna petición? De hecho. Minami recordó claramente la nota en la tarjeta de invocación aleatoria de la hija. Activa el objeto con 800 puntos de corazón y escuchará su petición. Como padre, ¿deberías concederla? Basándonos solo en esa línea de texto, quedó claro que el Mirai de esa época debía tener algún tipo de petición que él debía cumplir. Los instintos de Minami le decían que esas peticiones eran algo que tendría que cumplir. Claro que tengo una petición. Las palabras de Mirai la llenaron de energía al instante. Sin dudarlo, levantó el dedo. Papá, de ahora en adelante tienes que tratarme como tratas a mamá. Al fin y al cabo, somos padre e hija, así que está bien que durmamos juntos, ¿no? Todo lo que dice una hija es totalmente cierto. Una hija lo es todo. Papá, siempre debes preocuparte por mi bienestar físico y mi salud. Solo así me mantendré fuerte. A medida que hablaba, se iba animando cada vez más. Igualmente, está bien si me quieres como amas a mamá. Todo lo que mamá no pueda darte, yo te lo puedo dar. Lo siento, papá, me emocioné demasiado. Mientras Mirai parloteaba, rápidamente notó la expresión en el rostro de su padre. Él no dijo nada. Él simplemente la miró con una expresión tranquila. Era una expresión completamente desprovista de emoción. Pero solo esa expresión, solo mirarla, hizo que Mirai sintiera un escalofrío de miedo. Fue como si la presa se hubiera topado con un depredador superior. Un sentimiento de miedo brotó de lo más profundo de su corazón. Si seguía hablando, podría terminar siendo golpeada. Eso era lo que le decía el sexto sentido a Mirai. ¡Qué miedo! Tragando saliva con dificultad, sintiendo la mirada de Minami sobre ella, Mirai no pudo evitar bajar la cabeza, sin atreverse a seguir hablando. Como era de esperar, ni la Minami del futuro ni la Minami del presente eran personas a las que ella, como su hija, pudiera provocar. Afortunadamente su padre no continuó mirándola fijamente. Tan pronto como se dio cuenta de que ella había abandonado su actitud indiferente, miró hacia otro lado y luego habló. No te pregunto sobre mi actitud hacia ti, te pregunto si tienes algún arrepentimiento o alguna petición que quisieras que cumpliera. ¿Lamentaciones o peticiones? Mirai parpadeó con sus ojos carmesí. Al principio no entendía muy bien a qué se refería Minami. Pero entonces su expresión se iluminó como si comprendiera. Ahora que lo mencionas, sí que hay arrepentimiento. Pero no es mío, es de mamá. Oh. La atención de Minami se vio despertada. Todo parecía indicar que su suposición era correcta. La aparición de Mirai en ese momento, de hecho, tenía una razón detrás. En ese caso, Minami no lo dudó, miró directamente a Mirai y preguntó, ¿Akane tiene algún arrepentimiento? Mirai pensó por un momento, luego tomó su taza y miró hacia arriba. Papá debe conocer a alguien llamado Karasabayuka, ¿verdad? Minami. Por supuesto, Minami recordó a Karasabayuka. En la ruta de simulación de Shinjo Akane. Karasabayuka era una figura inevitable. Según lo que Shinjo Akane le había dicho en la simulación. Karasabayuka era la criada de la familia Shinjo. Cuando Shinjo Akane era joven, sus padres no la querían, por lo que confiaron su cuidado a la criada, Karasabayuka. Fue gracias al cuidado de Karasabayuka que Shinjo Akane, quien debería haber crecido con muchos problemas, pudo seguir un camino normal. Del mismo modo, Karasabayuka era la única persona de la familia Shinjo por la que Shinjo Akane realmente se preocupaba. Sin embargo, durante la simulación, Minami solo se enteró de Karasabayuka a través de Shinjo Akane, quien también estaba ingresando a su tercer año de escuela secundaria. Aunque deseaba conocerla en persona, nunca tuvo la oportunidad. Hasta que se complete la simulación. Karasabayuka siguió siendo un misterio para Minami. La fecha actual es el 7 de abril de 2023. Mirai miró el reloj y luego le habló con confianza a Minami. Esta es exactamente la hora en que la tía Yuka está hospitalizada para recibir tratamiento. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 239. Al escuchar la explicación de su hija, Minami poco a poco comenzó a comprender la situación. Resultó que no era que Shinjo Akane no quisiera presentarle a Karasabayuka, sino que, en la simulación, cuando su relación progresó hasta el punto de convertirse en novios, Karasabayuka ya había fallecido debido a su propia enfermedad. No es que no quisieran encontrarse. Simplemente no había ninguna posibilidad de que nos encontráramos.
Esto también explica por qué Karasawa Yuka, quien era la persona más importante en la vida de Shinjo Akane, no asistió a la boda entre Minami y Shinjo Akane. Y después de eso, Minami nunca volvió a escuchar a Shinjo Akane mencionar a Karasawa Yuka. Para esa chica, que siempre llevaba una máscara y forzaba una sonrisa, debe haber sido doloroso. La muerte de Karasawa Yuka debe haber sido un arrepentimiento que nunca pudo borrar de su corazón por el resto de su vida. Y fue precisamente por ese arrepentimiento que no le contó a Minami sobre eso. Ella no quería cargarlo con más tristeza. Después de todo, los muertos no pueden volver a la vida. Pensándolo bien, Minami suspiró. La alegre y radiante chica de cabello rosado, que siempre llevaba una sonrisa brillante como una máscara, inesperadamente tenía un lado tan cariñoso. Pero eso fue precisamente porque su actuación fue demasiado perfecta. Ni siquiera la simulada Minami notó el cambio en su estado emocional. Solo me enteré de la existencia de la tía Yuka leyendo de vez en cuando el diario de mi madre. Mirai se aclaró la garganta torpemente. Definitivamente no quería admitirle a Minami que había leído en secreto el viejo diario de su madre en un intento de descubrir sus gustos y pasatiempos. Pero como ya lo había dicho, ella no ocultó nada más y compartió todo lo que sabía. Parece que sus problemas cardíacos fueron causados por el cansancio acumulado tras trabajar como empleada doméstica durante tantos años. Minami. Minami exhaló lentamente. No es de extrañar que, al ver a Akane Shinjo recientemente, aunque claramente parecía feliz, debajo de esa felicidad se escondiera una sutil corriente subyacente de inquietud. Así que esa fue la razón. Minami murmuró. No queriendo preocuparlo, mantuvo en secreto la situación de Karasawa Yuka. Eso era típico de Akane. Pensándolo, Minami no pudo evitar suspirar de alivio. Afortunadamente, la hija que realmente se presentó esta vez fue Mirai. Si hubiera sido una de sus otras hijas, probablemente no tenía idea de que Akane le estaba ocultando algo tan importante. Con ese pensamiento en mente, Minami extendió la mano y la colocó suavemente sobre la cabeza de Mirai, acariciando su cabello mientras ella lo miraba con sorpresa. No está mal, no está mal. Esta vez, realmente te debo una, Mirai. Minami le agradeció sinceramente. No, no me trates como a un niño. Papá, ya tengo 21 años, ¿sabes? La cara de Mirai se puso roja como un tomate y ella realmente quería girar su cara hacia otro lado. Pero la mano de Minami, como si poseyera algún tipo de poder mágico, le hizo imposible resistirse, por lo que todo lo que pudo hacer fue protestar en silencio. A Minami no le importaron las protestas de su hija. Él siempre hizo lo que quiso. Y a juzgar por la expresión de Mirai, esta hija traviesa no estaba tan en contra después de todo. Después de acariciarle la cabeza por un rato y sentir que era suficiente, Minami finalmente la soltó, volviendo sus pensamientos a la situación de Karasawa Yuka. Según su hija, Karasawa Yuka fue hospitalizado en el Hospital General de Tokio, un reconocido hospital de Tokio especializado en el tratamiento de enfermedades cardíacas. Minami recordó que el Hospital Médico General de Tokio tenía reputación de ser uno de los hospitales más prestigiosos de Tokio. Akane probablemente le pidió a sus padres que hicieran esto posible. De lo contrario, dadas las circunstancias de Karasawa Yuka, no había forma de que pudiera permitirse un hospital de tan alto nivel. Esto no será fácil. Aunque tenía la conveniencia de poseer una píldora de recuperación universal, y tenía exactamente 900 puntos de atracción, suficientes para canjearlos por una píldora. Siendo uno de los hospitales más prestigiosos de Tokio. El Hospital Médico General de Tokio tenía políticas de admisión y visitas muy estrictas. Sin un permiso de visitante registrado, ni siquiera Minami pudo entrar tan fácilmente. Sin embargo, es difícil, pero no imposible, si le pido ayuda a Rayo. Pensando en ello, Minami negó con la cabeza con un suspiro. ¿Por qué esto me da la sensación de pensar, Yamada-san, por favor sálvame, otra vez? Exactamente. En la simulación, Minami también recurrió a Rayo Yamada en busca de ayuda. No solo en la simulación, sino también en la vida real, el apoyo de la Cruz Roja de Tokio al orfanato, Licorreco, se consiguió gracias a la ayuda de Yamada-san. Esto no es bueno en absoluto. Parecía que se estaba aprovechando de la generosidad de Yamada-san. Minami suspiró por dentro. Pero aún así, en cuestiones hospitalarias, consultar a Yamada-san, una joven prestigiosa de una familia que regenta un hospital privado, era sin duda la salida más fácil. Minami negó con la cabeza, pero al final tomó una decisión. A pesar de que sentía que dependía enormemente de los demás, decidió pedirle ayuda a Yamada-san. Como mínimo, quería su ayuda para obtener un pase de visitante por tiempo limitado para el Departamento de Pacientes Internados del Hospital Médico General de Tokio. Siempre que pudiera conseguir la cura universal para Karasawa Yuka y ella la aceptara, eso se consideraría un éxito. Después de tomar su decisión, Minami decidió buscar a Rayo Yamada y hablar con ella en breve. Pero antes de que pudiera siquiera levantarse, de repente Mirai dejó escapar una voz emocionada. Ahora que lo pienso, me pregunto qué estarán haciendo Nijika Mama y Rayo Mama ahora. Tengo muchísima curiosidad. De hecho, Mirai estaba llena de curiosidad. Aunque había sido convocada allí por alguna razón desconocida. Quizás debido a los genes únicos de corazón fuerte de la familia Souji, Mirai no parecía demasiado preocupada por ello. Por el contrario, la oportunidad de conocer a su padre durante sus años de escuela secundaria, así como a Nijika y Rayo Yamada, la emocionó vagamente. Al fin y al cabo, este tipo de situación era extremadamente rara, prácticamente inaudita. Minami. Mirando a su hija de arriba abajo, Minami no sintió necesidad de ocultar nada. En última instancia, su deseo de conocer a Nijika y Rayo no era diferente del deseo de él de conocer a su hija del futuro. Como padre, no había forma de que pudiera negar una petición tan pequeña. Probablemente Nijika esté abajo con Rayo, organizando el equipo. Ya eran más de las 10 de la noche y la función en el Starry Hall estaba prácticamente terminada. Como Hitori Gotoe y Kuyo Kita tenían que tomar sus trenes, ya se habían ido. Solo Nijika y Hichi y Rayo Yamada, que vivían cerca, en la zona de Chimokitazawa, se quedaron para encargarse de la limpieza y el equipo después del espectáculo. Voy a echar un vistazo.
visiblemente cada vez más emocionada, Mirai no pudo contenerse y se puso de pie. Sin embargo, conocerlos es genial, pero te digo, no te metas con esto, agregó Minami deliberadamente. Encontrarlos no fue un problema, pero aún así necesitaba advertirle adecuadamente. Después de todo, Mirai era su hija del futuro. Si Rayo o Nijika se dieran cuenta de que algo anda mal, o peor aún, si se revelara la identidad de Mirai, sería un gran problema. Al escuchar sus palabras, Mirai infló sus mejillas y estiró sus palabras en fingida protesta. Papá, ¿cuántos años crees que tengo? Ya tengo 21. Abrazando sus amplios pechos, al igual que su madre, Aken Shinjo, Mirai desestimó la preocupación de su padre. Tengo 21 años, estoy en la universidad, no soy un niño pequeño que necesita que me vigiles las 24 horas del día. Sé lo que hago. Le estás dando demasiadas vueltas. Sí, eso es cierto. Minami la miró otra vez. Con un vestido negro con detalles blancos y una falda midi, el rostro de la bella joven era aún más refinado y maduro que el de su madre. Tenía que admitirlo, estaba siendo un poco sobreprotector. Ella ya tenía 21 años, ciertamente no era tan inmadura. Él asintió levemente, aceptando en silencio su razonamiento. Y luego. Mamá Nijika. Mamá Rayo. Te extrañé mucho. Al ver a su hija, más alta que Rayo Yamada, arrojarse a los brazos de Nijika, quien estaba asombrado, y a Rayo Yamada, impasible, envolviéndolos en un fuerte abrazo, Minami se quedó en silencio. Él se lo llevó. Él era muy ingenuo. La joven Mirai, de 21 años, estaba lejos de ser tan madura como afirmaba. Honestamente no podía entenderlo. Alguien que actuó de esta manera tuvo la audacia de decir que conocía sus límites y que no era nada infantil. ¿De dónde sacó ese coraje? Ella no heredó ninguna de sus buenas cualidades, solo su exceso de confianza y falta de vergüenza, ¿verdad? Al ver las expresiones de absoluto desconcierto en los rostros de Nijika y Hichi y Rayo Yamada, Minami sintió que se acercaba un agudo dolor de muelas. Incluso sintió la necesidad de agarrar a Mirai en ese momento, doblarla y darle una buena paliza con un palo. Pero ahora no era el momento para eso. Con un jadeo de incredulidad, Minami dio un paso adelante. Sin duda, quienes estaban aún más confundidos que él eran Nijika y Hichi y Rayo Yamada, quienes acababan de terminar de limpiar el escenario. Los dos acababan de terminar el trabajo. Antes de que pudieran siquiera sentarse y descansar, de repente oyeron. Nijika, mamá. Rayo, mamá. Y entonces, de la nada, una niña corrió y los abrazó fuertemente. ¿Qué? ¿Qué diablos estaba pasando? Nijika y Hichi, que nunca había experimentado algo parecido, quedó completamente paralizada y se dejó abrazar durante más de 10 segundos antes de recuperar finalmente la conciencia. Disculpe, señorita. ¿Quién es usted? Ella no pudo evitarlo y preguntó instintivamente. Soy yo. Soy yo. Soy Mirai. ¿No me reconoces, mamá Nijika? Me cuidaste cuando era pequeña. ¡Ay! Y Hichi Nijika abrió la boca levemente, su expresión pasó de la confusión al puro asombro. No. ¿Qué estaba diciendo esa persona, de todas formas? Mami. ¿Qué, mamá? Ella parecía tener unos 20 años, ¿no? ¿Te crié desde pequeño? ¿De qué carajo estaba hablando? Y Hichi Nijika estaba convencida de que acababa de conocer a un completo bicho raro y estaba a punto de decir algo. Pero Yamada Rayo, normalmente inexpresivo y que también estaba siendo abrazado, la interrumpió. Nijika, ¿es este algún pariente tuyo? Ella inclinó la cabeza y preguntó con calma. No tengo ningún pariente que aparezca de repente y me llame, mamá, ¿de acuerdo? Molesta por el comportamiento provocativo de su bajista, Nijika lo negó inmediatamente. Entonces, ¿por qué te llama, mamá? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Y tampoco te llamaba mamá? ¿Por qué no podría ser tu pariente? No tengo parientes tan extraños. Entonces, ¿estás diciendo que en mi familia hay gente rara como esa, Rayo? Sí. Chasquido, chasquido, chasquido. Y Hichi Nijika apretó los puños con fuerza, ansioso por aplicarle un bloqueo de brazo a Yamada Rayo para mostrarle lo que sucede cuando dices tonterías en voz alta. Pero en ese momento, esa no era la prioridad. Primero, necesitaban abordar el problema inmediato. Y Hichi Nijika no tenía ningún interés en discutir con su caótico bajista. Estaba a punto de interrogar a la chica que decía ser su hija. Pero entonces... Rayo mamá, ¿tú también lo olvidaste? Deja de decir cosas raras. Yamada Rayo frunció el ceño. No creas que decirte cosas dulces hará que me fije en ti. Todavía sin expresión, Yamada Rayo continuó, no soy tan fácil de engañar como Nijika. Me dijiste que escuchara tu recopilación de bajos, diciendo que era música que podría revolucionar el mundo. Y dijiste que algún día usarías esa recopilación para alcanzar el número 1 en Billboard, la lista de sencillos más prestigiosa de la escena pop occidental. Y dijiste que ganarías mucho dinero y vivirías una vida de lujo, vendiendo cada bajo en cuanto lo usaras. También dijiste que tu objetivo era actuar en Glastonbury, el festival de música más grande del mundo. Era todo mentira. Yamada Rayo. Sin decir una palabra, Yamada Rayo se giró para mirar a Hichi Nijika. Ella extendió la mano y le dio a Mirai una ligera palmadita en la cabeza, luego asintió con seriedad. Esa niña es definitivamente mi hija. Hichi Nijika. ¿Debería estar impresionada? Solo la señorita Yamada la traicionaría sin la menor vacilación cuando fuera necesario. Su tolerancia a la vergüenza y sus estándares morales estaban claramente muy por debajo de la media. Justo cuando Nijika estaba a punto de hablar. Una voz sonó junto a ellos, seguida de una fuerza repentina que alejó a la niña, que los estaba abrazando. Lo siento, pero a este ya lo conozco. Minami. Al ver a Minami aparecer de la nada, Hichi Nijika instintivamente dejó escapar un suspiro de alivio. En comparación con ese bajista poco confiable y desvergonzado, la apariencia de Minami era como ser rescatada por un aliado.
Minami, ¿quién es ella? Ah, es una pariente lejana mía. Se apellidó Souji. Se llama Mirai. Con una sonrisa de disculpa, Minami rápidamente cubrió la boca de Mirai mientras explicaba. Ella estuvo en Tokio por un tiempo en la universidad, y mientras me visitaba. Escuchó la actuación de su banda y al instante se convirtió en una gran fan. Pero, ella acaba de llamarme. Recordando cómo Mirai la llamaba repetidamente mamá, Nijika comenzó vacilante. Demos por sentado que soy un superfan. Los fans que son madres, y los fans que son padres, son bastante comunes hoy en día, ¿no? Minami se rió entre dientes, explicando todo fácilmente mientras mantenía la boca de Mirai firmemente cubierta. Habiendo presenciado de primera mano lo poco confiable que podía ser su hija, decidió revocarle sus privilegios de hablar en público, con efecto inmediato. Capítulo 240. Minami le quitó la palabra a Mirai. Esta hija rebelde necesitaba ser silenciada, y en su lugar, decidió hablar directamente con Nijika y Rayo. Gracias a sus excepcionales habilidades sociales, el embarazoso tema de Mirai gritando sin pensar mamá fue manejado hábilmente. Al menos, a Nijika ya no le importaba. De hecho, incluso sonrió y saludó a Mirai. Pero eso fue todo, un simple saludo. Esta repentina muestra de afecto de una supuesta fan que apareció de la nada y la abrazó, llamándola Nijika Mama, fue un poco demasiado intensa para una chica de 17 años. Aunque Nijika ya no estaba particularmente preocupado, llamada Rayo, por otro lado, miraba a Mirai en silencio, sin decir nada. En contraste con la tolerancia y amabilidad de Nijika, Rayo tenía una visión muy diferente de la recién llegada Mirai. Más precisamente, llamada Rayo sospechaba. Para la persona promedio, después de escuchar la explicación de Minami y darse cuenta de que Mirai era claramente mayor, el asunto probablemente se dejaría de lado por completo. Pero llamada Rayo no era una persona común y corriente. Siempre que algo despertaba su interés, lo perseguía con una determinación implacable. Claro, se podría explicar que Mirai la llame mamá de Rayo simplemente como hija de una fan o algo así. Tendría sentido. Pero cuando Mirai la llamó mamá, la forma en que lo dijo, en ese tono suplicante que solo una hija usaría para pedir afecto, era innegablemente genuino. Realmente parecía como si ella fuera su verdadera hija. Por supuesto, esa no era la única razón de la sospecha de Rayo. También recordó vívidamente lo que Mirai había dicho cuando la abrazó por primera vez. La colección de música Bass alcanzó el número 1 en Billboard, y el objetivo es actuar en el Festival de Glastonbury, el festival de música más grande del mundo. Estos dos objetivos eran secretos que Rayo nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Minami. Sin embargo, Mirai había dejado al descubierto todas sus ambiciones más íntimas en un solo encuentro. Esto hizo que Rayo cuestionara aún más la relación entre Minami y Mirai. Y si mirases con atención, sería fácil ver las similitudes entre ambos. Los rasgos delicados. Los ojos, particularmente claros y puros. Y esa sensación extraña y reconfortante cuando sonreían. Las sospechas en torno a llamada Rayo han crecido. Estaba empezando a creer seriamente que Mirai era en realidad la hija de Minami. Pero si eso fuera cierto, surgiría otro gran problema. La cuestión de la edad. Minami, como ella, era un estudiante de tercer año de secundaria, de 17 años. Sin embargo, a juzgar por su apariencia y estilo, Mirai tenía claramente 20 y pocos años, por lo menos, era una estudiante universitaria. ¿Cómo es posible que Minami, a sus 17 años, tenga una hija de 20? Era imposible. Sin embargo, no me importa eso. Con una expresión en blanco, llamada Rayo murmuró para sí misma. Ella continuó manteniendo su típica actitud despreocupada y egocéntrica, sin importarle las opiniones de los demás ni el juicio que pudieran hacer de ella. Ella no cometió ningún error. Aunque sus conclusiones contradijeran el sentido común, el mundo estaba equivocado. Ella no. Así operaba llamada Rayo. Mirai era la hija de Minami. Llamada Rayo finalmente llegó a esa conclusión. Después de todo, después de haber pasado tanto tiempo con Minami, había comenzado a sentir que Minami podría poseer algún tipo de habilidad sobrenatural. Dado que... Llamada Rayo apoyó la barbilla en su mano, mirando a Mirai y Minami, quienes estaban sonriendo, y en silencio tomó una decisión. Sin embargo, en otros lugares. ¿Ya es tan tarde? Mientras charlaba animadamente con Minami, Nijika miró su teléfono celular y dejó escapar una exclamación de sorpresa. Ya eran las 11 de la noche. Aunque su casa estaba justo al lado de la sala de música Starry y no tenía que preocuparse por coger el último tren, seguía siendo bastante tarde para una chica de su edad. Se está haciendo tarde. Minami-kun, Rayo y Mirai-san. Me voy ahora. Minami-kun, ¿podrías encerrar a Starry por mí? Por supuesto. Desde que Minami se mudó a Starry, generalmente era él quien cerraba la puerta por la noche. Muy bien, entonces me voy. Rayo, vuelve pronto a casa también. Mirai-san, Minami-kun, ustedes dos también deberían acostarse temprano. Poniéndose de pie, Nijika se despidió amistosamente por última vez de llamada Rayo y Mirai, luego se dio la vuelta y se fue. Nijika se ha ido. Ella no miró atrás ni una sola vez. Aunque podría haberse ido sin preocupaciones, Minami no pudo obligarse a hacer lo que había dicho y irse a la cama temprano. Porque además de necesitar dormir, también tenía que pensar en un lugar donde Souji Mirai pudiera quedarse. Así es. Como Mirai vino del futuro, su licencia de conducir, su identificación de estudiante universitaria y otros documentos ya habían sido vistos por Minami. Estos documentos, fechados en 2052, simplemente no podían utilizarse en esa época. Si le mostraran esto a un hotelero o posadero, seguramente pensarían que Minami y Mirai les estaban gastando una broma. En otras palabras, usar los documentos de Mirai para conseguir alojamiento era prácticamente imposible. Era, en esencia, una ciudadana sin registro ni identidad legal. Minami miró el simulador y suspiró con frustración.
Cuando regresaba a su ciudad natal, solía leer fanficción sobre viajes a diferentes mundos. En estas historias, el sistema siempre preparaba una identidad adecuada para el protagonista y sus compañeros. ¿Pero qué pasa con su sistema? Completamente inútil. Solo traía gente y no le importaba en absoluto su comida, ropa ni alojamiento. Simulador Chan. Eres realmente muy irresponsable. Minami no pudo resistir la tentación de tocar la interfaz del simulador con su dedo. Documento de identidad inválido. No hay ayuda del simulador. Incluso con dinero, sería difícil encontrar un lugar para quedarse al aire libre. No podía simplemente enviar a su propia hija a dormir en un cibercafé esa noche, ¿verdad? Por supuesto, los cibercafés japoneses tenían manga, bebidas de autoservicio e incluso opciones de entrega de comida. Pero un cibercafé seguía siendo un cibercafé. Por muy bien presentados que estuvieran, estos lugares eran frecuentados por fugitivos, jóvenes rebeldes y personas sin hogar. ¿Dejar que tu hija pase la noche en un lugar tan caótico? Minami estuvo completamente en desacuerdo con eso. Entonces, aunque reticente, Minami concluyó que tendría que compartir habitación con Mirai esa noche. Pero, mientras pensaba en esto, miró a Mirai, que estaba de pie a su lado. Ella también pareció notar algo, mirándolo con una expresión extremadamente ansiosa y alegre. Ese rostro delicado, que había heredado todos los mejores rasgos de las familias Souji y Shinjo, mostraba débiles rastros de emoción. Si fuera otra hija, Minami probablemente no le importaría tanto o no estaría tan en conflicto. Solo una habitación, no importa, son padre e hija. Pero este de aquí. A Mirai le encantó la relación entre padre e hija. Y la que estaba obsesionada con su padre desde la infancia. Compartir habitación con alguien como ella. Minami tenía todos los motivos para estar preocupada por su castidad. Mientras pensaba en esto, Mirai, como si leyera sus pensamientos, se aclaró la garganta y dijo, «Papá. Minami-kun, ¿lo viste?» Nijika dijo lo mismo. ¿No deberíamos irnos a dormir pronto también? Mientras hablaba, ocultaba toda la ansiedad y emoción en su rostro. Su apariencia pulcra e impecable daba la impresión de que simplemente quería dormir porque ya era tarde. Pero por mucho que lo ocultara, no podía engañar a Minami. Su respiración era pesada, casi febril, cada exhalación teñida de un calor que la delataba. Y su mirada fija en él era errónea, peligrosamente errónea. Sus ojos brillaban, sus pupilas dilatadas, como corazones, latiendo con un hambre prohibida. No. En absoluto. Si él se quedara en la misma habitación que ella, seguramente sucedería algo extraño. Minami frunció el ceño. En el peor de los casos, dormiría en un cibercafé. Él nunca permitiría que esa hija rebelde tuviera éxito. Justo cuando estaba a punto de hablar. Mirai puede quedarse en mi casa, dijo Yamada Rayo con una sonrisa perezosa y elegante, entrelazando los dedos y brillando sus ojos ámbar. El lunar en forma de lágrima bajo su cabello azul oscuro le otorgaba un sutil encanto. Sus palabras. Mirai se quedó atónita porque estaba a punto de lograr su plan. Ella nunca imaginó. Justo cuando el pato asado estaba en el plato, listo para ser comido, de repente voló. Yamada Rayo terminó interfiriendo. Mirai abrió la boca, incapaz de contenerse más. Espera un segundo, Rayo-ma. Rayo-san, nos conocemos desde hace menos de media hora, ¿verdad? ¿No sería un poco inapropiado que me quedara en tu casa? Ella simplemente estaba siendo honesta. Solo había pasado aproximadamente media hora desde que Mirai bajó las escaleras y se encontró con Yamada Rayo. Desde el punto de vista de una persona normal, nadie invitaría a su casa de esa manera a alguien que acaba de conocer. Es como encontrar a una adolescente fugitiva en la calle y, en lugar de llamar a la policía, simplemente llevarla a su casa. ¿Quién hace eso? Pero claramente Yamada-san no era una persona normal. Después de escuchar lo que dijo Mirai, levantó la cabeza casualmente y respondió. No importa. Tú también eres mi hija, ¿no? En ese momento se pronunciaron esas palabras. Mirai, que estaba a punto de continuar la discusión, se quedó completamente congelada. Pero ese momento de silencio no duró mucho. Mirai recurrió rápidamente a su instinto actoral, forzó una sonrisa tranquila y bajó la voz para sonar más convincente. Rayo-san, ¿de qué estás hablando? Ya te lo expliqué antes, solo soy fan de la banda Kesoku. Su expresión era seria, su tono claro y miró a Yamada Rayo directamente a los ojos. Cualquier otra persona probablemente habría creído que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, Minami, ella es nuestra hija, ¿verdad? Yamada Rayo ignoró las palabras de Mirai y, haciendo exactamente lo que quería, se volvió hacia Minami. Sí. Lo es. Por ciertas razones, vino a este mundo. Al notar la seriedad en la expresión de Yamada Rayo, Minami decidió dejar de esconderse y simplemente contarlo todo. Es cierto que no podían contarle esta situación a cualquiera. Pero Yamada-san y el ausente Chisato Nishikiji fueron excepciones. Incluso si se lo dijera, probablemente solo lo encontrarían divertido y no se preocuparían por el resto. Por lo tanto, cuando se enfrentó a Yamada Rayo, realmente no había necesidad de seguir ocultando la identidad de Mirai. Padre. Tan pronto como Minami lo admitió. Mirai ya no pudo contenerse. Sus suaves labios rosados se separaron ligeramente y sus ojos se abrieron en señal de protesta. ¿Cómo pudiste decirle esto a mamá Rayo? ¿No me dijiste que lo guardara en secreto? Mirai realmente no debería haber mencionado eso. Porque en el momento que hizo eso, Minami se enojó. Extendió la mano y le tocó la frente. Te dije que lo guardaras en secreto, ¿pero lo hiciste? ¿No fuiste tú quien primero les reveló tu identidad a Rayo y Nijika? Él meneó la cabeza con exasperación. ¿Y ahora me estás culpando? Pero, yo. Mirai miró a Minami a su izquierda. Luego miró directamente a Yamada Rayo con sus ojos color ámbar. Sin embargo, ambos eran mucho más jóvenes que ella. Ella no pudo reunir la fuerza para resistir y solo pudo decir un derrotado a. Antes de quedarse en silencio.
Verla rendirse. Yamada Rayo se inclinó hacia adelante y preguntó con curiosidad. Minami, ¿de quién es hija? Con solo mirar a Mirai a los ojos y la forma en que hablaba, Yamada Rayo se dio cuenta. Esa chica no era hija de ella y Minami. Pero eso no significaba que a Yamada Rayo no le agradara. Incluso si Mirai era la hija de un rival, la niña en sí era inocente. Yamada-san se enorgullecía de su mente abierta y estaba dispuesta a aceptar y amar a Mirai. Ella es mi hija y la de Aken. Minami no ocultó nada y respondió directamente. Ah, entonces ella es la hija de esa mujer con el cabello rosa y morado. Yamada Rayo recordó inmediatamente a Shinjo Aken, a quien había conocido una vez durante el festival cultural. Ahora que lo ha pensado, el cabello hasta los hombros de Mirai y sus ojos carmesí tenían un parecido sorprendente con Shinjo Aken. Y además, Mirai la llamaba Rayo Mama. Esto provocó que un destello inusual de interés apareciera en el rostro habitualmente inexpresivo de Rayo. Entonces, ¿eso significa que, en el futuro, Minami ya ha tenido múltiples relaciones? ¿Con cuántas personas está? Claramente, esta no era una pregunta para Minami Souji, sino para Mirai. Papá. En el futuro, casó a todos los miembros de la banda Kesoku y a mamá juntos. No hay elección. Mirai solo podía decir la verdad. Todos los de la banda Kesoku, y Shinjo Aken también. Al escuchar esto, el rostro sereno de Yamada Rayo se volvió aún más curioso. Al notar el cambio en su humor, Mirai no pudo evitar susurrar. Rayo Mama, ¿no te preocupa? Que papá tenga un harén en el futuro. Bien. Las mujeres generalmente prefieren que sus novios tengan menos parejas, ¿no es así? Entonces, ¿por qué Rayo parecía completamente despreocupado e incluso interesado? Mirai estaba perpleja. Pero bajo su mirada confusa, Rayo respondió con calma. ¿Por qué lo estaría? Estoy dentro. Ya es suficiente. Ella lo expresó de forma sencilla. Capítulo 241. Al final, fue Yamada Rayo quien se llevó a Mirai. En palabras de Rayo, la expresión de Mirai no parecía la correcta. No era la mirada que una hija le da a su padre. No puedo dejar que vivas con él, declaró, y rápidamente tomó a Mirai de la mano y se la llevó. Aunque Mirai intentó resistirse por todos los medios, incluso recurriendo a la excusa de si me llevas allí tan de repente, el abuelo y la abuela Yamada se enfadarán, para ganar tiempo. No funcionó. Rayo la arrastró a la fuerza. De hecho, Rayo no necesitaba preocuparse por la posibilidad de que sus padres se molestaran. A los padres de Yamada, que adoraban a su hija incondicionalmente. Incluso si Rayo se quedara en casa sin hacer nada, esos dos cerrarían el hospital durante un día entero solo para cuidarla. Trama original. Incluso inventaron razones para mimarla, como, aunque hoy no pasó nada especial, vamos a Jojoen, un famoso restaurante de barbacoa de lujo en Japón, para celebrar el hecho de que Rayo-chan es tan adorable. ¿Y qué tal traer a casa a una chica en edad universitaria para vivir con ellos? Para ellos ese tipo de cosas ni siquiera se considerarían un problema. Se podría decir que Mirai todavía no entendía muy bien a los Yamada. Así que, al final, el alojamiento de mi hija está resuelto. Aunque tuve que recurrir a Rayo otra vez. Minami suspiró. Lo ideal habría sido acudir a Shinjo-san, la madre biológica de Mirai. Pero en ese momento, Shinjo probablemente todavía estaba en problemas debido a la situación de Karazawa Yuka. Por lo tanto, Minami no tenía muchas esperanzas. Miró su reloj. Después de todo el caos de hace un rato, la hora ha cambiado de las 11 a las 11:30. Incluso alguien como Minami, después de todo lo que pasó hoy, se sintió un poco agotada. Se preparó rápidamente, hizo su rutina nocturna y luego se fue a la cama. Apagando las luces, miró por la ventana el horizonte nocturno de Tokio. Murmuró suavemente. No olvides la tarea que te di, Mirai. Dejar que Mirai se quedara en la casa de Yamada fue una cosa. Pero no se olvidó de pedirle que consiguiera un pase de visita para la sala de pacientes hospitalizados del Hospital General de Tokio con Rayo. En última instancia, resolver el caso de Karazawa Yuka era una prioridad máxima. Si hubiera algún arrepentimiento podría corregirlo. No permitiría que la inacción hiciera que este arrepentimiento se convirtiera en realidad. Pero por ahora. Es hora de descansar. Necesitaba conservar energía para el día siguiente. Eso significaba dormir toda la noche. Con eso en mente, Minami cerró lentamente los ojos. A la mañana siguiente. Como de costumbre, se despertó siguiendo su rutina diaria. Vestido con su chándal, salió de Starry Lighthouse y comenzó su entrenamiento matutino. Había que admitirlo, Shimokitazawa estaba a la altura de su reputación de ser una calle que marcaba tendencias entre los jóvenes, rivalizando con Akihabara. Incluso temprano por la mañana todavía era posible ver a muchos jóvenes caminando por las calles. Algunos eran estudiantes universitarios de la región de Shimokitazawa. A juzgar por su estado, acababan de pasar la noche de fiesta, apoyados en farolas y vomitando tras beber toda la noche. Otros eran comerciantes de las calles de Shimokitazawa, que habían salido temprano para reponer sus existencias. Tras saludarse, se marcharon rápidamente, charlando por teléfono. Todavía era de mañana, pero Shimokitazawa ya palpitaba de vida, vibrante, como un corazón que late. Minami no estaba particularmente preocupada por esas escenas. Simplemente reguló su respiración y comenzó su carrera matutina a su propio ritmo. Desde que su nivel de condición física llegó a 8, la distancia que corre diariamente casi se ha duplicado. Dar una vuelta completa alrededor de Shimokitazawa no fue suficiente. Minami eligió deliberadamente rutas más largas. En cuanto el simulador emitió la señal, tu nivel de condición física ha mejorado ligeramente. Nivel de condición física actual, 8, Minami regresó a la planta baja de la sala de conciertos Stari. Durante ese tiempo, algunas estudiantes universitarias curiosas de la zona intentaron entablar una conversación con el corredor matutino, pero Minami cortésmente declinó.
Después de una ducha rápida y de preparar el desayuno, llegó Hiroi Kikuri, que estaba retrasado, acababa de terminar una actuación nocturna. Minami había preparado cuidadosamente un desayuno revitalizante para ella. Tan pronto como ella terminó y pidió usar su baño nuevamente, él sin contemplaciones echó a la mujer mayor de cabello morado. Después de recuperar su mejor forma física, Minami se dirigió a la estación de tren y se dirigió a la escuela secundaria Suka. Enfrentando todas las miradas envidiosas sin pestañear, aprobó fácilmente la mini prueba mensual en la escuela Suka. Luego, sacando su teléfono celular, Minami le envió un mensaje a Mirai vía Line. «El chico más guapo de Tokio, ¿cómo estás?» Mensaje enviado, ahora solo espera. Aunque el teléfono de Mirai era un producto del futuro, funcionó perfectamente en el mundo moderno. No tenía mucho sentido científico, pero Minami no le dio mucha importancia. Después de todo, los teléfonos han evolucionado rápidamente incluso ahora, imaginemos uno de un futuro simulado. Después de unos 3 o 4 minutos, con un dindón, recibió una respuesta de Mirai. «Sueño con ser la actriz número 1 de Japón, Mirai, no hay problema. Le conté todo a la madre de Rayo y está dispuesta a ayudar. Sueña con ser la actriz más famosa de Japón, Mirai acaba de hablar con el abuelo Yamada. Conoce a alguien importante en el Hospital General de Tokio. Conseguir un pase de visita para pacientes hospitalizados no será un problema». Uf. Al ver la reacción de Mirai, Minami dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Así que el padre de Yamada Rayo realmente tenía conexiones más allá de la imaginación. Conocía a alguien en el Hospital Médico General de Tokio. Como era de esperar de alguien que dirige un hospital privado en Tokio. Además de ser un padre devoto, el señor Yamada fue verdaderamente un hombre exitoso. Muy bien, el problema del pase de visitante está resuelto por ahora. Minami le respondió rápidamente a su hija y luego se puso de pie. Con el problema del pase de visitante resuelto, la situación de Shinjo Aken todavía le molestaba. Lo mejor es ir y comprobarlo. Con esto en mente, Minami se dirigió al aula de Shinjo Aken. Sin embargo, ¿Shinjo-san no vino a la escuela hoy? Al escuchar esto de su compañera de clase, Minami levantó una ceja, ligeramente sorprendida. Él conocía bien a Aken. Ella, al igual que él, no era de las que se saltaban las clases. Especialmente no en un día en el que se llevó a cabo la mini prueba de la escuela Suka, que afectó las clasificaciones académicas. No había manera de que ella faltara a la escuela. Esto solo dejaba una posibilidad. Las cosas con Karasabayuka deben ser peores de lo esperado. Minami miró hacia arriba y murmuró algo para sí mismo. Como Minami sospechaba, Karasabayuka, acostada en su cama de hospital, estaba efectivamente en muy malas condiciones. Después de 2 meses en el hospital, tanto su salud mental como física se estaban deteriorando irreversiblemente. Su tez había cambiado de pálida a un amarillo ceroso. Al verla sentada al lado de la cama, Minami comprendió. Esto fue el resultado de una enfermedad crónica causada por el exceso de trabajo en la casa de la familia Shinjo, donde ella cuidaba a la joven Shinjo Aken. Pero ella nunca se arrepintió. De lo contrario. Incluso sin tener una hija, simplemente viendo crecer a Aken. Verla madurar, florecer y convertirse en la joven elegante e inteligente que era ahora. Karasabayuka se sintió realmente satisfecha. Por lo tanto, ella nunca culpó ni guardó rencor hacia Aken. ¿Y qué hay de tu examen? ¿Está todo bien, Aken?, preguntó suavemente, recostándose en la cama con una sonrisa cariñosa. Todo está bien. Shinjo Aken negó con la cabeza y luego hizo un gesto de desdén con la mano, con una sonrisa radiante. La verdad es que ser la primera o la segunda de la clase no me importa en absoluto. Sé de lo que soy capaz, así que no hay de qué preocuparse, tía Yuka. Eso era una mentira. Karasabayuka lo sabía muy bien. Aken siempre tenía este hábito cuando mentía. Primero negó con la cabeza, luego hizo un gesto con la mano y finalmente sonrió como si no le importara. Esa secuencia de negaciones solo Yuka podía leerla. Apretó la mano de Aken con fuerza. No te esfuerces demasiado, Aken, es mi culpa. No hablemos de eso, tía Yuka. Aken le apretó la mano en respuesta. Ella quería tomar esa prueba. Porque, con cada prueba, quería ver su nombre junto al de Minami en el ranking de puntuaciones. Pero ahora, ¿la salud de Karasabayuka se estaba deteriorando? Siempre me has cuidado, ahora es mi turno de apoyarte. Tomando la mano de la mujer que la había criado, Aken le ofreció un suave consuelo. Y de acuerdo. Yuka sonrió y volvió su mirada hacia el pequeño jardín fuera de la ventana de la enfermería. El invierno llegó silenciosamente. Los árboles, una vez frondosos, ahora estaban desnudos y feos. Tal como su propia vida, que se desvanece en sus momentos finales. Una ola de tristeza y desgana invadió su corazón. No porque su vida estuviera llegando a su fin. Pero porque ya no podría volver a ver sonreír a la niña que ella crió. Nunca volveré a ver su rostro. Solo pensarlo la llenaba de profunda tristeza. Pero, su cuerpo ya había llegado a su límite. No había razón para permitir que esta vida en decadencia obstaculizara el futuro de Aken. Con ese pensamiento, giró la cabeza hacia la chica que estaba a su lado, que estaba pelando cuidadosamente una manzana. Ella sonrió suavemente y dijo, ha pasado un tiempo desde que mencionaste a ese chico. ¿Quieres saber de Minami-kun? Aken dejó la manzana. Un rubor tiñó su rostro de porcelana y una sonrisa radiante y juvenil floreció en sus mejillas. Minami-kun vino a verme ayer. Dijo que había encontrado un nuevo lugar donde vivir y quería devolver los 100.000 yenes que le di. Le dije que no necesitaba devolverlos y que le vendría bien el dinero, pero es extrañamente terco con estas cosas. En serio, acepta mi ayuda. Solo son 100.000 yenes. Ella parloteaba sin cesar, aparentemente quejándose, pero su tono estaba lleno de afecto cuando hablaba de Minami. Yuka escuchó atentamente. Minami, el nombre que Aken había mencionado con frecuencia desde la hospitalización de Yuka. Primero con irritación, luego con admiración.
Ahora, solo escuchar su nombre traería una tímida sonrisa al rostro de Akane. Yuka se interesó profundamente en este chico que nunca había conocido. Estaba preocupada por la vida de Akane en la escuela secundaria. No tengo amigos de verdad. Siempre sonriendo como una máscara, nunca conectando verdaderamente con nadie. Una vida tan vacía, como esta habitación de hospital blanca y estéril. Sin embargo, Minami era como un rayo de luz que perforaba su aislamiento. Él devolvió la vida al corazón de la niña, que anteriormente había estado entumecido por la negligencia de sus padres. Ahora, Akane hablaba emocionada de cada uno de sus movimientos en la escuela. Su constante primer puesto en los exámenes. Incluso la forma en que caminaba o miraba a la gente hacía que su corazón se agitara. Yuka nunca había visto a Akane hablar de nadie de esa manera. Ella esperaba que el interés de Akane disminuyera con el tiempo. En cambio, sus sentimientos por Minami solo se intensificaron, sus ojos ahora estaban fijos en él. Esto debe ser amor. La niña que ella había criado, hasta entonces cerrada a sí misma, abrió su corazón por el bien de otra persona. Yuka sintió alivio y admiración al mismo tiempo. Y su curiosidad por este chico solo creció. Un apuesto joven de origen humilde, pero el mejor estudiante de la prestigiosa escuela secundaria Suka. Amante de los libros, siempre visto con un ejemplar de bolsillo, que desprendía un aire refinado y literario. Dispuesta a ayudar a Akane sin quejarse, con un toque de travesura. Reuniendo esta información, imaginó todo tipo de versiones de este niño. Pero Akane nunca había dicho una sola mala palabra sobre él. Siempre que hablaba de él, tenía una mirada soñadora, casi infantil en sus ojos. Yuka lo sabía. Akane quedó completamente hechizada por Minami. El amor había capturado a la muchacha que anteriormente no había mostrado interés en nadie. Y eso hizo que Yuka sintiera aún más curiosidad. ¿Qué clase de joven podría cautivar a su hija tan completamente? Capítulo 242. Karasawa Yuka escuchó atentamente mientras Shinjo Akane contaba historias divertidas sobre Minami. Incluso las cosas más triviales, como cuántas veces bostezó hoy o qué libro nuevo estaba leyendo, adquirieron un encanto único cuando las contó Akane. Yuka sonrió suavemente, concentrándose intensamente, tratando de obtener algunas pistas más sobre este chico que nunca había conocido a partir de la cariñosa historia de Akane. El tiempo parecía haber perdido todo significado entre ellos. Cuando Akane volvió a levantar la vista, ya eran las 2 de la tarde. Oh. Lo siento, tía Yuka. Necesito contactar a los médicos para preparar tu cita diaria. Se disculpó un poco. Hoy era el día de la tomografía computarizada de cuerpo completo de Yuka, así que era necesario avisar al hospital con antelación. Pero no había nada que pudiéramos hacer. De hecho, cada vez que hablaba de Minami, Akane perdía la noción del tiempo. Porque, además de él, solo Karasawa Yuka y Rika eran personas con las que realmente podía abrirse. ¿De que se arrepiente más Akane? Podría ser que últimamente, con toda su atención centrada en el cuidado de Yuka, no había tenido una oportunidad adecuada para saludar a Minami. Incluso hoy en día. Ella se había saltado su examen escolar solo para estar ahí para Yuka. Pero no importaba. Akane se recompuso. Ella nunca sintió resentimiento por cuidar a Yuka, ni tampoco se quejaba jamás. Después de todo, Yuka era la única familia real que tenía en este mundo. Independientemente de lo que pasara, ella tenía que. Si te gusta tanto Souji-kun, deberías pasar más tiempo con él, Akane. Yuka habló de repente. Sus palabras congelaron a Akane a mitad de camino. Exclamó, con sus ojos carmesí abiertos por la sorpresa, como si no pudiera creer que Yuka dijera tal cosa. Y no hay necesidad de sorprenderse tanto, dijo Yuka con una sonrisa amable. Pasar el tiempo con alguien como yo, sin futuro, no tiene sentido. Akane, tú también lo sabes. Sí. Yuka realmente no tenía futuro. Sus días consistían en permanecer en cama, recibiendo tratamientos para prolongar su vida, esperando en silencio la muerte. Este proceso no se pudo revertir. Nunca me importó eso, tía Yuka. Lo que deberías estar haciendo ahora es descansar bien. Shinjo Akane volvió a sentarse y levantó la cabeza para mirar a Karasawa Yuka. Pero Yuka simplemente sonrió y negó con la cabeza, sin responder a sus palabras. Aunque Akane nunca expresó ningún disgusto, como la persona que estaba siendo cuidada, Yuka no quería convertirse en una carga que la aprisionara. Akane era una joven de espíritu libre. Yuka, por el contrario, era una vela cuya llama estaba a punto de apagarse. Solo tienes una juventud, y desperdiciar esa preciosa y única juventud en alguien como yo, no tiene sentido. Karasawa Yuka habló con genuina amabilidad. De verdad, aunque dejaras de visitarme, no habría ningún problema. Este hospital cuenta con enfermeras y médicos profesionales que me atienden. Akane, podrías ahorrarte tiempo. Eso era verdad. El Hospital Médico General de Tokio, uno de los mejores hospitales de Tokio, contaba con un personal profesional. Incluso sin las visitas de Akane, Yuka estaría bien cuidada. Yuka expresó sus pensamientos sinceros. Y esperó la respuesta de Akane. Si fuera la Akane del pasado, probablemente se habría enojada, no habría podido entender las palabras de Yuka y las habría rechazado. Eso es lo que pensó Yuka. Pero incluso si existía la más mínima posibilidad, no quería que Akane desperdiciara su energía en ella. Bajo la mirada de Yuka, Akane habló. Entiendo lo que estás tratando de decir, tía Yuka. Esta vez fue el turno de Yuka de sorprenderse. No hubo histeria ni voces de protesta. Akane habló con calma, sonriendo, mientras sostenía la mano de Yuka. Pero si fuera Minami-kun, haría todo lo posible por ayudar. Aunque no pudiera cambiar nada, permanecería al lado de sus seres queridos, acompañándolos en sus últimos momentos. Ella levantó la vista y miró directamente a Yuka. Quiero ser alguien como Minami-kun. No quiero desaparecer en silencio en un momento como este y dejarte sola, tía Yuka. Karasawa Yuka. Yuka se sorprendió.
Ella no se había dado cuenta de cuán profundamente ese joven, Minami, había influenciado a Akane. Para Akane, quien fue criada por la propia Yuka, decir que quería convertirse en alguien, eso fue increíble. Y ver el rostro sereno y hermoso de Akane. Yuka se quedó en silencio una vez más. Akane ya no era la chica fácilmente influenciable que alguna vez fue. Ahora ella tenía sus propios pensamientos. Ella tenía a alguien a quien amaba, alguien que la afectó profundamente. Tía Yuka, quiero que oficies mi boda con Minami-kun. Por eso quiero que te mejores. Akane se puso de pie, sus ojos carmesí fijos en los de Yuka. No me voy a rendir. Así que, por favor, tía Yuka, tú tampoco te rindas. Habiendo dicho esas últimas palabras, dirigidas tanto a ella misma como a Yuka, Akane se dio la vuelta y salió de la habitación del hospital para reunirse con el médico tratante y prepararse para el examen completo. Con su partida, el calor de la habitación se disipó, volviendo a una quietud gélida. Al escuchar la sincera declaración de Akane, Yuka no supo qué hacer. Lo único que pudo hacer fue girar la cabeza hacia la ventana. Los árboles de invierno estaban desnudos. El hospital estaba lleno de pacientes ancianos en sus últimas etapas de vida. Cortinas blancas, sábanas blancas, techos blancos y el delantal azul y blanco que usaba como paciente. Quizás porque su vida estaba llegando a su fin, todo parecía carente de vida. En este mundo sin color, solo la sombra de Shinjo Akane permaneció vívidamente brillante en los ojos de Yuka. Yuka una vez se lamentó de que la chica de cabello rosa que la familia Shinjo le había impuesto había consumido la mayor parte de su juventud. Ese joven único e inigualable. Ella había sacrificado todo para cuidar de Akane. Y aún así, ahora estaba llena de gratitud. Agradecido por cuidar de Akane. Agradecido de que la niña haya crecido lo suficientemente fuerte para poder vivir por sí sola. Y si ese es el caso. Así que eso es suficiente. Yuka pensó esto para sí misma. Era hora de aceptar todo pacíficamente. Incluso si la muerte llegara mañana, no habría nada que temer. Todos sus arrepentimientos desaparecieron cuando Akane expresó sus verdaderos sentimientos. Ya no necesitaba preocuparse por Akane. En otras palabras, incluso si la muerte llegara mañana, no había nada que temer. Karasawa Yuka se reclinó en silencio sobre su almohada. Una sonrisa de alivio ante el crecimiento de Shinjo Akane se extendió por el rostro de Karasawa Yuka. Sí. Ya no había nada de qué preocuparse y, por tanto, nada que temer. Fue simplemente la muerte, pura y simple. Para todos llega un día. Karasawa Yuka parecía dispuesta a aceptar esto con calma. Sin embargo, aunque su rostro mostraba una sonrisa de satisfacción, de repente, las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Lo que está sucediendo? Yuka parpadeó, confundida por lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba llorando? No lo había dejado todo atrás. Akane ya no necesitaba sus cuidados y podía vivir y pensar independientemente. Realmente no había nada que temer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué persistía ese profundo sentimiento de reticencia? ¿Qué emoción fue aquello? Yuka se tocó la mejilla manchada de lágrimas, con los labios ligeramente separados. Y luego esbozó una sonrisa amarga. Creo que al final, realmente no quiero morir. El miedo a la muerte es un instinto fundamental. Es algo que ningún ser humano puede resistir o negar. Pero más allá del miedo a la muerte. La razón de su indisposición, de su intensa reticencia, era sorprendentemente simple. Ella giró la cabeza hacia un lado. En el pequeño armario junto a su cama de hospital. Además de un ramo de flores secas, había una fotografía enmarcada de forma sencilla. En ella, Shinjo Akane, de 6 años, se aferró a su cuello, sonriendo radiantemente e irradiando afecto puro. Y solo entonces Karasawa Yuka se dio cuenta de lo codiciosa que realmente era. Ella no solo quería presenciar el crecimiento emocional de Akane. Ella quería verla crecer, ir a la universidad, casarse con alguien a quien amara, caminar hacia el altar. Más que eso, quería estar allí cuando Akane tuviera hijos, sus ahijados, y cuidarlos como una vez había cuidado de Akane. Y ahora, debido a la fragilidad de su cuerpo. Es posible que ella nunca vea nada de esto. ¿Cómo podría ella estar contenta con eso? Soy verdaderamente una mujer codiciosa. Las lágrimas corrieron libremente mientras Yuka murmuraba para sí misma. Ella no solo quería enviar a Akane al futuro. Ella quería caminar a su lado, compartiendo ese viaje. Para alguien que sufre una enfermedad terminal. Este deseo era innegablemente codicioso. Ella suspiró profundamente. Y levantó los ojos. Rezando con todo su corazón para que el chico del que Akane ahora estaba enamorada no fuera alguien que se acercara a ella con malas intenciones. Ella no quería ver a esa chica herida. Si solamente. Yuka quería desesperadamente. Por más tiempo. Solo un poco más de tiempo para seguir el viaje de Akane. Que alguien aparezca, como en un drama televisivo, una figura heroica que le salva la vida. Pero Yuka lo sabía muy bien. Que estas cosas solo sucedían en la ficción. La vida no es como en los dramas de televisión. No hay un protagonista masculino esperando a aparecer en el último minuto para salvarla. Ella meneó la cabeza ligeramente. Y fue precisamente en ese momento. No es casualidad que mi madre me llamara Mirai, futuro. Así que ese es el significado oculto de mi nombre. Una voz habló en tono melancólico. Karasawa Yuka giró la cabeza sorprendida. Hola, Karasawa y, no, por antigüedad, debería llamarte abuela Karasawa. Gracias por cuidar siempre de mi madre. Sin ti, dudo que hubiera podido arreglársela sola durante tanto tiempo. La voz provenía de una chica con cabello negro hasta los hombros, que ahora estaba de pie junto a la cama del hospital, sonriendo cariñosamente. Pero lo que realmente sorprendió a Karasawa Yuka no fue solo la repentina aparición de la chica. El parecido entre esta chica y Shinjo Akane era sorprendente.
La misma curva ascendente en las comisuras de su boca, esos ojos de color rojo carmesí, incluso el tono alegre y burbujeante, todo en ella gritaba a Akane, como si fuera una versión de cabello negro de la propia Shinjo Akane. Si no fuera por el hecho de que Akane solo tiene 17 años, y esta chica parece tener poco más de 20. Yuka habría jurado que esa era la hija de Akane, o que Akane era de alguna manera su hija. Tú eres. ¿Y cómo entraste aquí? Yuka, aturdida por un momento, rápidamente recuperó la compostura e interrogó a la misteriosa chica. Soy Souji Mirai. Déjame ver, para explicártelo de forma que lo entiendas, soy del futuro, la hija de Shinjo Akane y Souji Minami. Yuka miró a la niña con incredulidad. ¿Qué estaba diciendo? ¿Del futuro? ¿Akane y Minami Souji son hijas? Era demasiado inverosímil. Demasiado surrealista. Aunque su apariencia reflejaba la de Akane, Yuka no podía aceptarlo fácilmente. Recorrió con la mirada a Mirai, esperando una explicación más detallada. Abuela Karasawa, ¿aún no me crees? Bueno, déjame decirte algo que te convencerá. Ay. Tan pronto como levantó su dedo con aire de superioridad para continuar, de repente se agarró la cabeza y dejó escapar un grito de dolor. ¿Por qué hiciste eso, papá? Hizo pucheros. Solo ahora Yuka ha notado que hay un joven de cabello negro parado detrás de Mirai. Sus rasgos eran refinados y atractivos. Su cabello corto y ligeramente ondulado enmarcaba unos rasgos profundos y bien definidos. Un hombre de una belleza deslumbrante, como el protagonista de una telenovela. Pero más que su apariencia, lo que realmente cautivó a Yuka fueron sus ojos. Negro como el azabache, pero puro. Tan claro y sereno como un cielo primaveral. Estaban tan limpios que parecían casi irreales. ¿Cuántas veces te he dicho que no le digas cosas raras a Karasawa-san? El joven, Minami Souji, reprendió suavemente a Mirai. Entonces, notando que Yuka lo estaba observando, se giró con una sonrisa tranquila y dijo. Hola, Karasawa-san. Me llamo Souji Minami. Esta debe ser nuestra primera vez juntos, ¿verdad? Fin del video.